Gracias por acompañarnos en una nueva actividad que pone broche final a esta edición número 28 de las Jornadas Culturales. Diríamos que esta tarde vamos a recibir una lección de cultura de la historia de Linares, como viene siendo habitual por parte de Andrés. Andrés Padilla Cerón, Linares, 1962. Un apasionado de la historia de Linares y de sus alrededores, es ingeniero químico de formación y linarense de vocación. Aunque ejerce su profesión con dedicación, su verdadera pasión siempre ha sido otra: bucear en la historia de su ciudad y rescatar del olvido sus rincones, leyendas y personajes. Estudió EGB en el Colegio Colón y el bachiller en el Duarte de San Juan. Cursó ingeniería en la Escuela Politécnica Superior de Linares y ejerce esa profesión en el sector del ciclo integral del agua. De hecho, no bebe del grifo. De grifo. De hecho, bebe del grifo. Tiene mucha confianza en el trabajo que hace. Bueno, ese trabajo suyo le ha llevado por varias partes de la geografía española hasta que a finales del siglo XX recaló de nuevo en su ciudad. Toda esa actividad profesional la compagina con 3 líneas de investigación, que aunque son distintas, comparten el mismo amor por lo local, es decir, por Linares. Ferrocarril y vía, religiosidad popular, cofradía, iglesia y convento de Linares, leyendas de Linares, tema del que ha escrito ya 2 libros. Uno en 2018, con ese título, Leyendas de Linares, y Linares oculto, misterios, leyendas y recuerdos olvidados. Actualmente en venta, se puede adquirir todavía. Es autor de numerosos artículos relacionados con la historia de la iglesia, de los conventos, cofradías y tradiciones de Linares, y han sido publicados en la revista de Folclore, Boletín del Instituto de Estudios Jienenses y Boletín del Centro de Estudios Linarenses, entre otras revistas de carácter nacional. Colabora habitualmente y asesora a varias cofradías de la Semana Santa y de Gloria. Ha publicado 6 libros: Ferrocarriles y Tranvías en Linares y La Carolina, como coautor, que vio la luz en el 2004. En el 2009 escribió Linares Nazareno, Linares en el largo ciclo de su independencia, 1450-1650, que vio la luz en 2017, en una obra colectiva. Leyendas de Linares en el 2018, la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, apunte histórico, en el 2019. Este libro fue la causa del tema, o motivó que fuera el tema que él pronunció con motivo de su ingreso en el Centro de Estudios Linarenses. Con asiduidad pronuncia conferencias sobre ferrocarriles, conventos y cofradías de Linares, su historia y su leyenda. Desde el año 2009 es consejero académico titular del Centro de Estudios Linarenses. Esa es su vida, un poco resumida también. Os voy a contar 2 curiosidades muy rápido relacionadas con Andrés y conmigo. Tenía yo todavía el acta de concejal, por cierto, de Cultura Caliente, cuando se monta, digamos, una manifestación en Santa Margarita de un grupo de teatro que pretendía ensayar para hacer un estreno y tenía problemas de espacio y de mobiliario. Por donde don Andrés estaba metido en el lío. Eran jóvenes, explosivos y tenían ganas de hacer cosas. Ahí conocí yo a Andrés Padilla Cerón. Afortunadamente acabaron con un local en la Casa de la Cultura, con lo cual se solucionó el problema. El segundo contacto que he tenido con él y con su trayectoria, porque no han sido muchos, quizás por avatares de la vida, fue hace un par de veranos o 3, cuando él colaboraba en Radio Linares, Cadena SER, sobre leyendas, y para sorpresa mía, Rocío López me llamó para decirme que Andrés prefería que fuera yo que leyera una serie de capítulos. Lo hice, por supuesto, satisfecho y orgulloso. Las coincidencias, volvemos a coincidir, Andrés y yo, pero quizás con un denominador común, que es Linares y su historia.
Con ustedes se queda Andrés Padilla Cerón, linarense y enigmático orador. Hola, buenas tardes. Si por ahí abajo hacen el favor de apagarla un momentito, vamos a estar súper encantados. Yo creo que ya hemos tenido un poquillo de reacción de susto y vamos a ver si podemos hablar de algo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Eso que acabamos de ver es un pequeño homenaje a Narciso Ibáñez Serrador, que era aquella serie tan famosa de Leyendas para no dormir. Y yo pues le cambié su nombre y he puesto mi humilde nombre, pero vaya mi homenaje a ese gran maestro del misterio y del miedo, ¿no? En diciembre del año pasado se presentó un libro que yo tuve el honor de escribir, que se llamaba Linares Oculto, que lo editó Luis Prieto, que es un editor de Barcelona, muy amigo mío, y que ya me ha editado algunos libros. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a la Asociación Cultural 28 de febrero que haya tenido la gentileza de invitarme aquí y para poder dar esta conferencia, esta charla. También quiero agradecer a Jesús Fernández Alonso por recordarse de mí, que es el alma mater, o uno de las alma mater de esta gran asociación. Por supuesto, a mi gran amigo Julio Gallego, que espero que este tercer contacto intenso no sea el cuarto, quinto y sexto, y estoy seguro de ello. A Julio le tengo mucho cariño, fue un gran concejal de cultura, y aunque al principio tuvimos, era un pecado de juventud, pero sobre todo nos unía la nobleza y el amor por nuestra ciudad, que aún nos sigue uniendo, ¿verdad? Y por supuesto darle las gracias a las autoridades presentes y al público que ha tenido la gentileza de acudir, amigos todos. Mira, para empezar diré que por ahí corre un rumor, o al menos eso fue lo que a mí me animó a escribir este libro de Linares Oculto y el de Leyendas de Linares. Había un rumor que decía que Linares no tenía leyendas. Linares era un pueblo industrial, un pueblo soso, que Linares solamente tenía lo de la fuente del Pizarro y otras cosas. Pero cuando me puse a investigar vi que estaba totalmente equivocado. Entonces vi que Linares era muy rico en leyendas, muy rico en historia, por eso escribí estos libros. Lo que quiero dejar claro que lo que vamos a contar ahora son leyendas, no son invenciones. Yo no me las he inventado, aunque parezca que me las he inventado, parezcan relatos, no son relatos, son leyendas que me contaron. ¿Sobre qué fuentes? Por gente que me lo ha dicho, en los periódicos, la prensa ha sido una buena fuente, y bueno, mis familiares, mi abuela, que era de Almería, mi padre, me contaban muchas historias que yo voy a tratar ahora de transcribiros. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué oculta Linares? Bueno, pues Linares oculta misterios y leyendas que rozan los límites de lo creíble y también inquietantes realidades que nos acercan al lado más inexplorado de nuestra historia. Por lo tanto, yo lo que les pido es que recuerden que esta conferencia no es solo una invitación a ver Linares con otros ojos, es quizá un reto a mirar lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca quisimos ver, o nunca supimos ver. Como hilo conductor tengo a Villamaría, esta magnífica foto de mi amigo Armando López, en una serie de puertas espaciotemporales, en una especie de universo paralelo. Vamos a irnos adentrando en una serie de leyendas.
con eso común de Villa María. Bueno, en esta, eso es verdad, ya lo he dicho, hay un sótano con una puerta del siglo XVIII que tiene 2 cerraduras. Para abrirlas necesitan las 2 llaves a la vez. Ya no sé si lo habrán quitado ahora como han hecho lo de la serie de igualdad, no sé si lo habrán quitado, pero existía. Esta puerta en la posguerra hubo un tiempo en que lo incautó el Frente de Juventudes cuando se acabó la guerra, y ahí ese sótano lo utilizaban como calabozo para los chiquillos díscolos y quién sabe si para algún desafecto al régimen. Bueno, el caso es que, según me contó uno de los últimos propietarios de esta casa, allí pasaban cosas, se oían ruidos, se oían cadenas, entonces se lo achacaron claro, con el tiempo ya se lo achacaron a un jardinero que vivía en una casa, porque Villa María tenía anexo, tenía un terreno bastante grande. Se lo achacaron a un jardinero que era el que decían que provocaba esos sucesos extraños. Bueno, como explicación no está mal. Le decían el jardinero rojo, lo que pasa es que no tenía las mismas ideas que había después de guerra. Bueno, el caso es que allí pasaban cosas. Y ahora nos vamos a ir por este pasillo tan tenebroso, nos vamos a ir algo más bonito, al Puente Quebrada. En el Puente Quebrada pasó lo siguiente: había un San Juan de la Cruz, fue a Úbeda para curarse de una calentura, allí fue donde murió, ¿no? Pero iba con un lego, entonces en un descanso del camino, pues al pobre hombre le entró ganas de comerse un espárrago. Pero eso era el mes de septiembre, y en septiembre no hay espárragos. Sin embargo, el milagro fue que San Juan de la Cruz encontró una mosquila de espárragos al pie del río y se lo comió. Y se lo comió brito, por lo menos pudo saciar esa hambre en los últimos días de su vida. Lo que pasa es que esos espárragos tienen una leyenda que dice que hay que buscar en La Malena. Vamos con el chiquillo que si alguno ha visto la película El Resplandor de Stanley Kubrick, esta es una imagen, es una escena de esa película. Y vamos al castillo de La Malena. Eso se llama el castillo de la Malena de la Magdalena de Castro, porque era un castro antiguo del tiempo de los iberos. Bueno, según cuentan la leyenda, y yo he leído en algunos libros escritos en el siglo XVII por un autor de Baeza, aquí había un castillo y había un señor que le decían el señor de Castro, de ahí lo de Magdalena de Castro. Pues este hombre tenía una serie de ballesteros que estaban a su servicio, y era un poquito díscolo. Este hombre era bastante avasallador y bastante borde, ¿no? Entonces se encaprichó de en ese terreno había varias casas. En una de ellas habitaba una muchacha que se llamaba Magdalena, junto con su padre y su hermana, y su madre, claro. Y esa Magdalena estaba novia con un chaval que era minero. Estaba hablando del año 1450, más o menos. Entonces ese hombre se encaprichó de la tal Magdalena y la secuestró y se la llevó a su castillo. ¿Qué pasa? Que la Magdalena, pues, parece que tenía más valor que el mentecato este. Y entonces cogió y se liberó. Se liberó de él y le dio una puñalada, aunque no lo mató. Y pudo escapar. Según cuenta el libro donde saqué esta leyenda, escapó pura como una gota de rocío. A todo esto, sus padres, su hermano y su novio empezaron a buscarla, y al final la encontraron en casa de unos vecinos. Y bueno, pero lo que pasa es que el padre se perdió. Al padre no lo pudieron encontrar, ni siquiera encontraron el cadáver. Dicen que lo mató el señor de Castro al padre de Magdalena. El caso es que, según el libro de donde lo saqué, por las noches, en las inmediaciones de la Magdalena de Castro, se oye lo siguiente: mal vecino, has desgarrado mi alma robándome a Magdalena, la hija de mis entrañas, y después en el arroyo, que será de 2 hermanas, me diste en muerte, malvado, el cielo te dé la paga. Lo del arroyo de 2 hermanas no es una tontería. Si uno mira un plano topográfico, ve que hay algunos topónimos, algunos nombres relacionados con esta leyenda. Está el arroyo de 2 hermanas, la mesa del mal vecino. Ese mal vecino fue el que
traicionó a los padres de Magdalena y le dijo dónde podía este señor de Castro podía encontrar a la tal Magdalena. Entonces está la umbría del encantado, la mesa del Maldecino, que es una especie de meseta pequeña, y la alcoba de Magdalena. Una alcoba, no es una alcoba, es una fuente, y esa alcoba está ahora, lo que pasa es que está llena de ramaje y tal, pero esa alcoba existió. Incluso existieron unos baños que le decían los baños de la Magdalena hasta los años 20 del siglo pasado, que la gente pagaba y allí se bañaba, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos a Magdalena, que se me había perdido, y siempre se ha dicho que en ese castillo había un tesoro. Yo lo he oído muchas veces. Y de hecho incluso se hablaba de unas cuevas donde uno se metía y había aire y, en fin, no podía salir el deseado. Bueno, de hecho, en 1750 se encontró un tesoro, eso cuenta un libro que yo he visto en Baeza, ¿no? de la historia de Baeza, de la cual en ese año Linares pertenecía al término de Baeza. Bueno, pues hablaba de que se encontraron un tesoro y tal. Bueno, el caso es que siempre se habla de que ahí había un tesoro, bueno, pero en este caso lo que nos da es una llave y nos vamos otra vez a Villa María con esa llave. Y aquí nos vamos a tener en Villa María con una cosa que yo le digo la niña de Villa María. Resulta que los que les gusta el tema de lo paranormal, pues Villa María siempre les atrae, ¿no? Y siempre pues, se pone a hacer fotos por la noche. Bueno, el caso es que luego cuando las revelan o cuando las pasan al ordenador, lógicamente, porque ya no se revelan fotos, pues rara es la vez que me dice, escucha una mano, escucha una cara, aquí parece una sombra. Bien, eso hasta cierto punto es habitual. Pero lo que una persona que me lo contó vio era realmente la cara de una mujer asomada a una de estas ventanas del torreón. Y claro, luego empezó a preguntarle a uno de los últimos habitantes y dueños de esta casa, y sí, le confirmó que ahí, cuando hacía tiempo, vivía una niña chica, que cuando los vecinos le decían a los padres que querían jugar con ella, pues le decían a los padres que no, que la chiquilla se quedaba en casa, que si querían que jugaran con ella en su casa, pero que la niña no salía de casa. Y lo cierto es que cuando los niños iban a jugar con ella no veían nada raro, era una chiquilla normal y corriente, ¿no? Jugaba y ya está, ¿no? Pero no salía. Luego le contaron a este amigo mío que esa niña, por lo visto, tenía problemas mentales y ya de mayor de vez en cuando iba al hospital psiquiátrico de Cienfuegos, en Madrid. El caso es que esta mujer parece que no llegó a los 30 años, pero lo que realmente pone los pelos de punta es esa imagen en la ventana del torreón de Villa María. Bueno, y ya que hemos pasado el campo y los alrededores de Linares, nos vamos a meter en lo que es el casco urbano, en lo que yo llamo lo bueno de ahora. Nos estamos metiendo en el Linares oculto. Ese intro tampoco es mía, es de una serie antigua que se llamaba Dimensión Desconocida, y la música algunos la habrán conocido, que es de Walking Dead, ¿no? Pero igual a MC Cuadrado, como se decía antes, pues no me resistió a que apareciera eso de la teoría de la relatividad. Bueno, vámonos por esa puerta espacio-temporal de Villa María. Y vamos hacia Santa María y sus alrededores. En estos alrededores hay varias cosas un poco sospechosas. Por ejemplo, aquí estaba, bueno, lo primero es donde estamos ahora mismo, el Museo Arqueológico. Hasta en la posguerra, a mí me han contado que los chiquillos decían que esto era la Casa del Miedo, porque una de las 3 casas del miedo que había en Linares. Las otras 2 estaban en una esquina, la han derribado hace poco. La ocupaba un médico, un pediatra, y hacía esquina calle San Juan con calle Pontón, y pasaban también cosas raras, pero ahora no es el momento. Vamos, tiempo habrá de contar. Además, en el libro de Linares Oculto, bien.
y luego estaba la Casa del Miedo de toda la vida. Pero vamos a tirar un poco el micro que retumbo. Ah, bien. Se te oye mejor estando más retirado. Venga, estupendo, muchas Que gracias. retumbo, a ver si te acercas. Perdona. Así está bien, ¿no? Sí. Vale, estupendo. Bien, pues prosigo. Una Casa del Miedo, como no me oigo, una Casa del Miedo, esa que yo digo, que pasaban cosas raras, calle Portón, esquina calle San Juan. La otra Casa del Miedo que la tiraron en los años 60 era el Palacio de los Oviedo, de piedra, y estaba enfrente de los actuales juzgados. Esa era la segunda Casa del Miedo. Y este museo era la tercera Casa del Miedo, donde se oían cadenas, se oían luces, se oían cosas raras. Yo supongo, la explicación que yo puedo darle, o que quiero darme a mí mismo, es que probablemente fueran refugiados disidentes en la posguerra, que en el camino hacia el exilio hacían escala aquí en esta casa. Y de ahí era algo de misterio para que nadie intentara investigar. Por eso es lo que yo pienso que podían ser disidentes del régimen de la posguerra, o eso es lo que yo querría creer, o lo que algunos quisieran creer. El caso es que la casa está todavía, estamos en ella. Y recientemente incluso me han llegado noticias de que algún vigilante hablaba de que una de las esculturas que hay por ahí se iluminaba por la noche la cara, pero tampoco lo puedo afirmar. Yo lo que me cuento. Luego, dentro de por aquí, está lo que se llamaba el Callejón del Perdón. El Callejón del Perdón era que había una puerta del perdón en este lado de Santa María, que la cegaron a finales del siglo XIX, y con la reforma del año 1943, tras su incendio, naturalmente todo vestigio de ella ya lo quitaron. Por esa puerta, cuando alguien estaba perseguido por la justicia, pasaba y durante 3 o 4 días la justicia no podía hacer nada porque la Iglesia se ocupaba de su manutención, y eso. Entonces eso le decían la puerta del perdón, porque en realidad lo estaban perdonando, aunque fuera de forma temporal. Y las personas mayores, las ancianas, cuando pasaban por ese callejón del perdón, solían asesinarse. Bueno, luego tenemos lo que yo denomino la cara del diablo. Si alguien se ha dado cuenta y observa detrás de uno de los canalones de Santa María, por aquí, creo que en si se fija uno, está esa cara, que yo le llamo la cara del diablo. Esa cara no la han puesto porque esta iglesia la reconstruyeron entre 1943 y 1948. Esa cara no la pusieron en la reconstrucción, porque esa cara está por aquí. La reconstrucción de Santa María recrecieron la fachada de esta zona, si se ve, para arriba. Es decir, esa cara siempre estaba ahí, mirándonos y observándonos. El que la taparan con un canalón es pura casualidad, o no. Pero el caso es que, si uno se fija en los canalones, están equidistantemente dispuestos, por lo tanto, es muy raro que cayera sobre la cara. El caso es que ha caído. Y uno tiene que fijarse mucho para ver esa cara, que no es una gárgola, puesto que no sirve para expulsar el agua, puede ser una quimera o una gracieta que los canteros solían hacer también cuando hacían cosas graciosas como las que hablamos ahora. En la arquivolta, estos son las arquivoltas de la portada de Santa María, hay esculpida una serie de figuras, dicen, zoomorfas, de animales y de personas. Bueno, podemos encontrar un señor con una guitarra, podemos encontrar un guerrero con una esa, y también podemos encontrar lo que yo llamo la niña del exorcista, que no es esa, sino que es esta. Si os fijáis, está de espaldas y está con la cara mirando para atrás. Entonces yo la he llamado la niña del exorcista. ¿Por qué la pusieron? Por supuesto, está portada del año 1500, 1511, por ahí, ¿no? De la última etapa del gótico. Y por si alguno tuviera dudas, por si podéis poner una leyenda urbana de que dicen que esta portada la trajeron de Jaén, no, esta portada la hicieron en Linares por y para Linares, no la ha traído de ningún sitio y mucho menos de Jaén. Dicho esto, también de esta iglesia se cuenta que tiene muchos pasadizos, probablemente no todos serán verdad. Yo he podido recopilar pasadizos con cálculo, con el pósito, lo cual parece algo más lógico, ya que están cerca, con el convento de San Juan Bautista de la Penitencia, que era un convento que estaba muy cerquita de este museo, un poco más arriba. Es posible también que tuviera algún pasadizo, con el colegio de la Presentación, que está por aquí, también es posible.
Hombre, con el castillo de Tobarrela, que también lo he oído, es más difícil porque está bastante lejos. Y con Cátulo, pero en fin. En realidad también lo que podemos decir es que Santa María está llena de huesos. Cuando ya han hecho todas las excavaciones en el año 2000, arreglaron los cimientos, sacaron huesos y según me cuentan, y no tengo por qué no fiarme de ellos, todos los huesos que salieron los llevaron al cementerio municipal, aunque algunos probablemente quedarían. De ahí, porque antiguamente se enterraba en la iglesia, de ahí la manía o la obsesión de los curas por performar la iglesia y echar encima, porque claro, cuando los muertos se enterraban y eran recientes, pues había bastante más. Pero bueno, ahora vamos a una cosa, a la dama de blanco, que no es esa, es esta. Dicen, según cuenta la leyenda, o me han contado a mí, yo he leído, cuando el reloj que había en Santa María daba a las 12 de la noche, se veía una mujer de blanco deambular por ahí. ¿Quién sería esa mujer? Bueno, pues algunos dicen que esa mujer sería una señora, una muchacha que asesinaron en la puerta del pósito, porque en la puerta del pósito había una fuente. Entonces hay una cancioncilla popular que a mí mi abuela se la contaba a mi padre, mi madre me la contaba a mí, que decía: Esperanza va a la fuente va por agua. Se ha encontrado con su novio y le dice que la mata. Pues la mató, el pobre la mató. Entonces es posible que esa dama de blanco, que sería otra versión más de las famosas damas de blanco que aparecen en los arroyos cuando alguna mujer se ha ahogado, o la famosa chica de la curva, entonces dicen que esas manifestaciones fantasmales aparecen cerca de donde la persona ha perdido la vida. Bueno, pues ahí está. ¿Que eso es en realidad o leyenda? No lo sé, pero el caso es que yo podía encontrar en la prensa una noticia del año 1881 donde dice que un novio mató a su novia de un disparo por esa forma. Entonces, bueno, digamos que tiene cierto viso de realidad. Bueno, pero esta dama de blanco nos dice una cosa, dice que buscamos el cementerio. Vamos al cementerio. Esta portada del cementerio yo la llamo, esta leyenda es la capa y el clavo. Esta leyenda no se desarrolla en el cementerio actual de San José, sino que era en un cementerio que decían el cementerio de los Gordales, que estuvo en uso desde el año 1842 hasta el año 1892. Este cementerio de los Gordales estaba donde está ahora el cementerio moderno o nuevo, enfrente de este de San José. Y este cementerio, la verdad es que estuvo en uso, aunque ya no enterraban ahí, hasta el año 1920, por ahí. Estuvo abierto y la gente lo visitaba. De hecho, algunas lápidas las trasladaron ahí. Bueno, el caso es que en uno de los muchos cafés cantantes que había en Linares apareció un minero y un arriero. Entonces empezaron a pelearse por las cosas de Linares, ¿no? Que si yo tengo más bolos que tú tengo más talas que tú no vales para nada. Entonces le dijo el arriero al minero: pues si tan valiente eres, a ver si eres capaz de ir a clavar esta misma noche un clavo al cementerio. Un clavo y una tumba. Y allí se encaminaron, van al cementerio y cogió el minero un clavo y un martillo y empezó a clavarlo en una tumba. Pero el pobre hombre, que ya iba también un poquito borracho, cargado de vino, pues no se dio cuenta de que a la vez, cuando estaba clavando el clavo, se pilló la capa. Entonces, claro, clavó su clavo y cuando él se venía, claro, vio que lo sujetaba. El hombre pues se murió de miedo. Me está sujetando la capa, no puede ser, que diría, pues muerto que me está sujetando y no quiere que me vaya por haber profanado la tumba. Bueno, esto también es otra leyenda genérica con distintos finales. En algunos finales, incluso en Hispanoamérica también se ve. Algunos finales, uno de los finales es que el hombre se vuelve loco y tal. Otro que se muere. Pero en Linares somos más listos y según me contó mi padre, el hombre ya en un momento de lucidez dijo: no, si el muerto me agarra la capa y yo me quito la capa, pues la capa se queda y yo me voy corriendo. Y eso fue lo que hizo el hombre, se quitó la capa y salió corriendo como alma que lleva el diablo, igual que Juan Blanca. Pero Forrejano nos dice una cosa, nos dice que nos vayamos a la calle, bueno, Forrejano se va a la calle del Castillo. La calle del Castillo es una de las calles más castizas de Linares, por la parte esta era donde estaba el castillo. Entonces, vamos a contar una historia. Había una mujer que vivía en esta calle
que era la mujer de un minero, cuando antes no, que estamos hablando del principio del mediano del siglo XIX, cuando no había luz eléctrica. Entonces la mujer necesitaba una vela porque quería alumbrarse. Y el caso, cuando estaba en esos pensamientos, en esta necesidad, oyó que en el reloj de la iglesia de Santa María daban las 12 de la noche. Y entonces se acordó de una sentencia que decía, esa sentencia me la decía mi padre, muy a menudo me acuerdo, decía, desde las 12 a la 1 corre la mala fortuna. Y eso era en alusión a una procesión que le decían la procesión de la ánima bendita del purgatorio. Esta es una tradición y una leyenda gallega, eso está claro. Pero en Linares, y sobre todo en Almería, mi abuela era de Almería y se lo contaba a mi padre, también se da esto de la procesión del ánima bendita, la Santa Compañía, aunque aquí se dice la ánima bendita. Bueno, el caso es que vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la ánima. Me han contado muchas historias de gente que se han aparecido por fantasmas, como decían antiguamente, se me ha presentado un ánima. Bueno, pues según cuentan las viejas, lo que hay que hacer cuando se te presenta un ánima es decirle claramente y sin rodeo, de parte de Dios dime quién eres y lo que quieres. Claro, ¿no? Entonces cuando el ánima le dice lo que quiere y tú lo cumples, pues estas ánimas son muy agradecidas. Me contaba un amigo mío, informante del libro de Linares Augusto, que a él le pasó algo parecido. El hombre resulta que estaba muriendo un vecino suyo y la viuda, la presentida viuda, le pidió que aceptase al hombre. Entonces, bueno, pues el muchacho lo aceptó. Resulta que luego al muchacho se le presentaba el muerto. Pero eso me contaba como yo tenía el mismo. Y hasta que su abuela le dijo, mira, dile esto de parte de... Fue decirle lo de parte de que había y tal y cual, y ya esa aparición desapareció, pero tuvo casi un año el muchacho sufriendo esa aparición. También decir que la ánima, seguro que algunos de nosotros, los demás, cuando éramos estudiantes, decían, tú para despertarte encomiéndate al ánima bendita y verás cómo te despiertas. Un Padre Nuestro, realmente se lo rezaba ese Padre Nuestro, pero la forma que tenían de despertarte era muy sui generis. O se encendía y se apagaba la luz sin que tú supieras quién la había encendido, te tocaban el hombro. Por ese motivo, mucha gente que estaba acostumbrada a eso ya dejó de practicar esa costumbre y volvió al despertador, que era lo más normal. Pero eso de que me detiene la ánima bendita, eso quien tenga mi edad, porque hay en el Instituto Duarte lo decíamos continuamente. Y hay gente que me dice, sí, a mí me ha despertado y me ha dado mucho miedo. Y ya no me voy a comentar más. Igual que cuando no sé si lo acordáis, no viene aquí, pero ya lo voy a decir. Una cosa que decía Verónica, que era una muchacha a la que habían matado con unas tijeras, entonces tú ponías las tijeras dentro del libro y entonces le hacías una serie de preguntas sosteniendo las tijeras con los dedos, y si el libro se movía, era que sí, y si decía que no, era que no. Pero luego también había otra versión más lúgubre que decía que si te aparecía la tal Verónica y lo hacías delante de un espejo, la Verónica te mataba. Bueno, historias de recreo en el bar del instituto, cuando había bar en el instituto. Entonces eran cosas muy... Pero vamos otra vez a la mujer esta. Bueno, el caso es que llega a las 12 de la noche y la mujer, ni corta ni perezosa, cuando ve pasar a la protección del ánima bendita, va y le pide una vela. Dice, mira, a ver si me dais una vela. Y entonces, pues le damos una vela, pues, y se acuesta, pues tan tranquila. Y cuando se levantó por la mañana, vio que la vela se había convertido en un hueso humano. En un hueso blanquecino, pero era humano. Una especie de fémur, claro, tan largo como la vela primera que le dieron. Pero resulta que aquí el hueso dice que tiene un tanto. Entonces dice que busquemos en las 7 esquinas. Vamos a buscar en las 7 esquinas. Aquí había un fantasma. En los años 40 había un fantasma que le decían el fantasma de las 7 esquinas. Bueno, en realidad, pues si alguien no lo sabe o alguien quiere contarla, las 7 esquinas son 7, son 8, y las cuentas son 8 esquinas. Cosas de Linares, por decir. Entonces, este fantasma iba con una sábana, se presentaba a la gente o le pedía fuego a la gente. Había algunos fanfarrones que decían que si el fantasma se le aparecía le iban a empezar a dar un palo y paliza. En el caso que cuando se le presentaba, se asustaba, se metían en su casa,
y ya no iban a trabajar. Había un obrero fundidor de la cruz que se metió en su casa cuando se le presentó el fantasma y alegando no sé qué resfriado no apareció al trabajo en 3 días. Entonces, y luego también había otro fantasma. En concreto, muchos de estos fantasmas callejeros eran estratagemas para ocultar aventuras extraordinarias. De hecho, mi abuelo le contaba a mi padre que una vez iba por el casco viejo y se encontró un fantasma, claro, lo encontró por Sasu un poco, y el fantasma que lo vio lo conoció. Le dijo: Padilla, no tengas cuidado, que esto no va contigo. Y Padilla, Andrés Padilla, mi abuelo, que lo conoció por la noche, se dio cuenta de que era una persona y hasta el destino, que era la dama que estaba casada y él también estaba casado. Bueno, era una aventura extraconjugal. Lo que yo me pregunté era que hacía mi abuelo también por ahí a esa hora. Se lo llevó a la tumba. Vamos a ver lo que dice el fantasma este. Así que nos da una llave. Venga, vámonos con la llave. Nos vamos otra vez a Villa María y ya tenemos las 2 llaves que abrían ese calabozo con 2 llaves. Una llave y otra llave. Y vámonos por esa puerta espacio-temporal hacia el sótano de Villa María, que existe, eso no existe, no es ninguna invención. Aquí también voy a contar otra historia. Según me han contado, claro, yo estas cosas no las he visto en primera persona, me las tienen que contar. Cuando Villa María estaba semi-abandonada, o sea, desde que su familia, desde que los propietarios abandonaron Villa María, hasta que el ayuntamiento empezó a arreglarla como para el área de igualdad, pues había una muchacha, una adolescente, 14-15 años, un par de ellas, dos muchachillas, que por una de las ventanas, que estaba abierta, pues se metieron. Y bajaron al sótano. Y dicen que lo que allí vieron era una serie de grilletas de cadenas moviéndose solas y chirriando. Claro, las muchachas salieron escopeteadas, corriendo. Eso lo contaban, o sea, que yo tengo el audio de la muchacha. Asustadísima. Una de ellas se le perdió el zapato y ese zapato nunca se encontró. Pero bueno, el caso es que no sé si fue alucinación colectiva, pero la muchacha vino corriendo como alma que lleva el día. Bueno, vamos a ver a esa puerta y en esa puerta metemos la llave y parece que se oye un corazón. Vamos a abrirla, ¿no? Y fijaros que cuando una puerta se cierra, aunque no lo vea, otra se abre, ¿no? A ver qué nos encontramos en esa puerta. Bueno, pues no hay que asustarse porque lo que parecía un corazón era la mecedora de un abuelo contándole historias a sus nietos. Y ya para terminar, este abuelo lo que nos dice es lo siguiente, que ojo, solo son leyendas, pero yo añado o no son leyendas, eso ya lo sabrá el lector. Por eso lo que les vuelvo a decir es muchas gracias por su atención y ojito, tengan cuidado ahí afuera. Muchas gracias. Y por ejemplo, yo he visto eso, ¿verdad? Si quieres que te libro, Félix, lo mismo. Sí. Pero el que te van a dar un... Me lo grabas. Lo que es una pasaporte. Que vamos a dar las gracias acompañados por la concejal de Legado de Cultura y por Joaquín Comán. Y lo que dice es Raíz Fácil. Que la fue de ahí, no, vale, correcto. Pues muchas gracias, Gracias por el Raíz Fácil, Y no nos asustes más ya. No asusto, no. Bueno, me he dejado muchas cosas más en el criterio. Hay otra que es la de la Castilla y el libro, 2.5, se me dio un libro escribir, la de escribir por el día. La Castilla del Nido 2.0, la de salir de Santa Cruz, lo he hecho. Pues muchas gracias. Bueno, pues con esto acabamos las jornadas culturales. Sabes que se acaba y el año que viene volveremos otra vez, si no pasa nada, a volver a hacer las jornadas culturales. Gracias por vuestra asistencia y bueno, gracias Andrés. Gracias a vosotros, por supuesto, por haberme invitado. Y vamos a